a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cantó Gardel. Estamos con Daniel Riquelme, Pablo Cárcamo y Sebastián Osorio. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el cual estén viéndonos. Estamos comenzando este nuevo capítulo desde la sede sindical del Sindicato Metro de Santiago. Les queremos dar las gracias primero que todo. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy relevante para la práctica sindical cotidiana de todas las personas que nos estén viendo o a quienes les interese hablar de estos temas. El día de hoy vamos a hablar de cómo construir un sindicato que mejore nuestras condiciones laborales. En otras palabras, cómo construir poder sindical. Cómo construir poder sindical. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué me dirían ustedes, colegas, de qué es tener poder para un sindicato? Yo partiría de una constatación. Lo dijimos en un reel, para quienes han seguido nuestra página, de que hay una asimetría, una desigualdad natural en las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores. No están en una condición de igualdad. Esa es la razón por la que nace el derecho del trabajo, que después se ve fortalecido por el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo es ejercido justamente por los sindicatos, que se agrupan para aumentar su fuerza y poder tener condiciones de negociación mucho más iguales con sus empleadores. En esa línea, voy a comentar un poco, entonces, ¿qué sería el poder de esta parte? Porque el de la otra es, voy a aclararlo también, la parte empleadora, ¿por qué tiene poder? Porque a la hora de negociar la relación laboral, ellos no solo son quien aporta la parte de capital o quienes negocian las tarifas y tienen que aportar económicamente, sino que además pueden sujetar el condicionamiento de tu posición de empleo. Es decir, no está en juego solamente la racionalidad técnica del costo del factor trabajo, sino que en casos disciplinares está en juego en realidad también la capacidad que tengo de seguir trabajando en ese lugar. Te proveen el empleo y además la condición de empleo. Para equiparar eso está el sindicato, la acción colectiva. Y en esa línea, ¿cuál sería el poder del sindicato? Muy en simple, es ser capaces colectivamente de instituir su interés en objetivos y poder lograrlo. Esa es la idea básica, lograr lo que se propongan. Entonces tiene 3 tareas para llegar a esto, que sería leer el interés propio a la base, poder entenderlo, también construir objetivos en función de ese interés, representar, que sea legítimo lo que uno persigue, y después poder lograrlo a través de una estrategia y una acción eficiente y obviamente direccionada a conseguir los objetivos que se planteen. Yo diría que por ahí va. Y si entramos un poco en cuáles son los objetivos, podríamos preguntarnos, ¿no es cierto?, qué es lo que hace un sindicato. Y creo yo que lo principal que hace un sindicato, tal como hablamos en el primer capítulo de este programa, es negociar colectivamente la fuerza de trabajo, es decir, lograr un instrumento colectivo, un contrato colectivo, un convenio en el cual todos los afiliados al sindicato o todos los miembros de una empresa, todos los trabajadores, puedan tener condiciones laborales deliberadas, discutidas, digamos, democráticamente y que sean ojalá lo más igualitarias posible en términos de igual trabajo, igual paga, iguales condiciones laborales, etcétera. Creo también que hay otro enfoque que se le puede dar a esto y que es otra manera de verlo en el fondo, que tiene que ver con que tener poder por un sindicato, creo yo, es tener la capacidad de doblegar la voluntad de tu contraparte. Entonces nos podemos preguntar cuál es la voluntad que tiene tu contraparte. Y en este caso, como estamos hablando de relaciones asimétricas, en las cuales hay un empresario que lo que hace básicamente es acumular dinero mediante el ejercicio de su empresa, la voluntad de la contraparte siempre va a ser reducir lo más posible los costos laborales. Y eso implica, en la mayor parte de los lugares del mundo, implica reducir las condiciones laborales, pagar menos salario, etcétera. Entonces, doblegar la voluntad de tu contraparte, como entenderlo como una forma de poder del sindicato, implica evitar que la contraparte perjudique las condiciones laborales de los trabajadores y que los trabajadores puedan imponer sus términos tal como lo estás planteando tú, Pablo. ¿Qué opinan de eso, Daniel? Yo quería hacer un comentario porque se ha instalado en los últimos años una noción de la relación trabajador-empleador como si fuesen colaboradores. De hecho, hay muchas empresas que hablan de sus trabajadores como colaboradores, que es un poco una línea distinta a lo que acabas de mencionar, Seba, en relación de que hay una contraparte, en realidad hay una colaboración con esa otra parte, no contraparte. Yo creo que ese lenguaje es engañoso y se presta para equívocos. La línea editorial nuestra, en el fondo, plantea que hay un conflicto inmanente en toda relación de trabajo, que no tiene connotaciones morales. No se trata de que sean buenos o malas personas quienes son empleadores, sino más bien que ostentan una posición en la cual su interés siempre va a estar contrapuesto al interés del trabajador. Porque más salario es más gasto. Más condiciones de seguridad y salud es más gasto. Aunque es discutible. Yo creo que mejores condiciones de salud puede redundar en eficiencia a mediano o largo plazo. Pero a prima facie, cuando las organizaciones sindicales exigen mejores condiciones de seguridad, los empleadores muchas veces los ven como un gasto. Yo tengo algo que complementar ahí. De hecho, como tú bien decías, no es una connotación moral, pero tampoco una profecía autocumplida.
¿Qué quiero decir con esto? Bajar costos es un interés de cualquier administrador de capital para generar más margen de renta en el ejercicio productivo de valor que tenga su negocio. Y el interés sindical básico, el que uno puede asumir que sí o sí va a tener cualquier sindicato, va a subir la remuneración y las condiciones de trabajo que en general se traducen en subir costos. Y es ahí la contradicción intrínseca. Pero quiero decir algo a partir de esto, que no es necesariamente además una mala cultura explotadora, sino que básicamente de los factores productivos, el único que le puedo regatear el costo es al factor trabajo. Porque yo nunca he visto a un empresario o a una empleadora, excepto a los de la siderúrgica de Huachipato, que se pegaron su ridículo, decir, oigan, ¿saben qué? Estamos medio en quiebra, nos pueden bajar el costo de los insumos de capital, digamos, la maquinaria o las materias primas. El mercado de commodities y el mercado de camiones en una minera, que es el rubro, digamos, donde yo trabajo, no te baja el costo respecto a tu rendimiento de margen. Sin embargo, nosotros nos llegan con el llanto corporativo. Entonces pasa que el trabajo además es la variable de ajuste más fácil para bajar costos a la hora de administrar trabajo. Lo que tú estás diciendo significa que la única forma que tiene una relación asalariada, digamos, una empresa capitalista en las economías modernas de mejorar su tasa de ganancia es básicamente abaratar el costo laboral. Eso quizás no es la única, pero la más fácil. Claro, y entonces donde puedo inyectar recursos para abaratar mi costo de operación es regatearle o evitar que suba el precio del trabajo, porque evitar que suba el precio de los insumos o evitar que suba el precio de la tecnología es bien difícil, el negocio claro. Con capitales internacionales, ¿cachai? Sí. Bueno, cuando estamos hablando de esto, podemos bajarlo a ciertos niveles en los cuales un sindicato construye poder. Creo que un nivel bastante básico y creo que el primer nivel que se debería preguntar cualquier dirigente sindical o cualquier persona interesada en un sindicato es el poder de la organización como tal. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el poder de una organización sindical como tal? Creo yo, implica ser un sindicato masivo, ser un sindicato representativo de todos los trabajadores de la empresa, ojalá un sindicato único de la empresa, pero si no el único, por lo menos el más representativo, que tenga la capacidad de negociar en nombre de los trabajadores y no de manera, impostada, por decirlo así, decir que representa a trabajadores que en realidad no se sienten representados por esa organización. Creo que ese es un primer nivel básico que debe construir todo sindicato para tener poder. ¿Qué opinan ustedes? Yo iría un poco a la historia. Los primeros antecedentes de los sindicatos eran o las mutuales o las sociedades de resistencia. Lo que pongo como acento ahí es que no solo se agrupaban para tener poder como tal, que es la función natural, sino que también para generar una comunidad, un sentido de solidaridad. Y de ahí por qué ciertos valores se relevan tanto, como la ética sindical, la transparencia, la unidad, que se repiten constantemente en nuestros entornos sindicales, no siempre se aplican con la intensidad que nos gustara, pero se están repitiendo constantemente, porque es un llamamiento de que, si bien se usa la terminología de socios, en un sindicato en realidad hay compañerismo, o sea, hay un sentido de que lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Si golpean a uno, golpean a otro, decía un viejo lema de una organización anarcosindicalista estadounidense. Creo que ese, en el fondo, es lo que delimita el campo de acción ético de un sindicato. Te estás refiriendo un poco a la construcción de subjetividad de un sindicato, como un sentido común de organización. Por eso decía yo un sentido de comunidad. Un sindicato es una comunidad, pero una comunidad de intereses en sentido económico. Es una comunidad con intereses políticos, por así decirlo, y ahí tiene que ver con el poder. Y permítame agregar algo. También creo que hay diferentes niveles de poder. Hablábamos del poder del sindicato en la empresa, pero en un país con alta concentración económica, donde hay grandes grupos económicos que controlan las diferentes actividades productivas del país, también es importante el poder del sindicato por sobre la empresa. Las federaciones, las confederaciones, las organizaciones que también generan una forma de poder. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Yo creo que la condición de la que tú hablas, el número de socios, la capacidad de organizarse, la cohesión interna, la identidad, la subjetividad, como decía, sentirse parte de un algo, es una cuestión muy difícil de construir, esa cohesión. Y además sostener bloques tan grandes de personas en función de objetivos que se cumplan y uno saber, oye, esto sirve para algo. En estos tiempos es demasiado difícil, es un desafío muy grande y por eso hay que cuidar mucho a las organizaciones que lo logran. Y hay que intentar, entonces, explicar por qué es importante mantenerse en un sindicato aun cuando pasen 2 o 3 años y yo no vea, estoy pagando una cuota, lo vea económicamente, no veo nada. Pasa que cuando tocan a uno, tocan a todos, tiene que ver también con entender que allí donde individualmente yo puedo tener una mejor condición laboral porque negocié mejor cuando me contrataron, y otro no, eventualmente se va a nivelar o para abajo o se va a estancar en el techo que generé yo. En cambio, colectivamente se puede empujar el interés de un trabajador y
es el interés de todos los trabajadores en la misma tarea en la faena. Eso es muy importante, creo yo, porque una cuestión que uno ve bastante en las organizaciones sindicales es que todos se interesan en el sindicato cuando se va a negociar colectivamente, ¿cierto? Cuando va a haber un reajuste, cuando se va a pagar un bono de término de conflicto, pero durante los 3 años que ocurren, o los 2 años que ocurren entre negociación y negociación, algunas personas creen que no pasa nada. Y de hecho, en algunos sindicatos no pasa nada. Y es porque no hay dirigentes preocupados de convertir el sindicato en una organización que funciona de manera cotidiana y de esta manera, ¿no es cierto?, darle vida a una organización que defienda los intereses de los trabajadores en los lugares de trabajo todos los días. Y disculpen el lenguaje medio vaciado de política, pero es una organización humana, son personas. No me activo cada 3 años y después desaparezco. Yo estoy todos los días siendo socio de un sindicato. Entonces también tiene que ver con la condición cultural de entender esta organización como una comunidad, de tener construcción de identidad, de celebrar el aniversario del sindicato, de ser solidarios con algún socio en catástrofe. Pasó con los incendios acá en Valparaíso. ¿Qué pasó? Los sindicatos salieron a responder y ayudar a sus socios que estuvieron afectados. Las mutuales se basaron en... Ayudaron a reconstruir también. A reconstruir. Las mutuales de la historia chilena, las bases del sindicalismo, las mutuales se trataban de darse previsión social a punta de colectas colectivas de quien lo necesitara primero y tener un respaldo. Entonces, en el fondo es apoyarse en la medida en que todos tenemos que trabajar y sortear la realidad que implica trabajar y vivir. Y de hecho, yo agregaría un elemento que tiene mucho que ver, creo, con esto y que tiene que ver con construir o disputar, ser capaces de disputar la organización. Si no me gusta quién está arriba, por cualquier razón, en vez de irme del sindicato y armar otro sindicato al lado, los sindicatos son organizaciones democráticas. Por lo tanto, lo más razonable es que disputemos esa organización democrática, su conducción, si es que no nos gusta la que hay, en lugar de armar otra. Esa es una forma de construir poder. Si yo lo que hago cada vez que no me gusta lo que está haciendo mi sindicato es salirme del sindicato, irme para otro como si fuera un cliente del sindicato, nunca vamos a construir poder porque en el fondo estamos debilitando la fuerza de los trabajadores, fragmentándola en trocitos que no tienen capacidad alguna de hacer lo que hace un sindicato, que es negociar. En la misma línea, yo creo que una contribución importante a la democracia sindical es la formación. O sea, es una actividad que muchas veces se descuida. Cuando decimos que pueden pasar 1, 2, 3 años sin ninguna actividad, la formación debe ser una actividad constante. Una escuelita. Así es. O sea, no solo es la formación legal, que a los abogados muchas veces recurren para que hagamos talleres sobre los plazos de la negociación colectiva, sobre el fuero, que está bien, hay que saber de eso. Pero la formación tiene que ver con la propia historia de tu sindicato, la construcción de memoria de tu organización sindical, del sindicalismo en general y también de la contingencia política nacional e internacional, porque es esa contingencia la que muchas veces determina las condiciones de mercado, de negociación, las condiciones para poder ejercer acciones de presión, etc. De hecho, esto nos lleva a una segunda forma de poder, que creo que es el poder entendido en un sentido estratégico, es decir, cómo como organización sindical somos capaces de leer el espacio en el cual nos desenvolvemos, el lugar de trabajo, comprenderlo, cómo funciona, cuáles son sus procesos y de esta manera entender dónde tenemos que hincar el diente, por decirlo así, es decir, dónde tenemos que tener gente sí o sí. Por ejemplo, si estamos en una industria en la cual tiene una parte que es crítica, sin la cual si no hay trabajadores no funciona, es evidente que el sindicato necesita que esos trabajadores formen parte de la organización sindical porque ahí hay un lugar, un nudo crítico de fuerza que nos permite después hacer un muñequeo de negociación ante cualquier situación. Por ejemplo, no siempre los sindicatos paran cuando hay una huelga legal, también pueden hacer paros de brazos caídos, otro tipo de acciones, y ese tipo de acciones funcionan especialmente mejor en algunos lugares que en otros. Eso es un ejemplo de pensamiento estratégico de la organización sindical. Pero también hay otros, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Yo voy a tomar la palabra, Daniel, disculpa, que me interesa dar un antecedente al respecto de esto, que muchas veces se piensa que los sectores estratégicos de la producción pueden paralizar la economía de un país, pero a nivel de la misma empresa donde trabajo hay tareas específicas que ejercen potestad en la huelga, es decir, que ponen en jaque, que dan la posición de poder para negociar mejores sueldos al sindicato a la hora de parar, que es un derecho. Es lo que se llama las posiciones estratégicas. Claro, pero a la interna no es solo, no sé, ser del coro, ser del puerto, sino que también donde estés, en el retail, no abrir la bodega, que no haya descargo de material, no reponer la tienda. Son cuestiones que te van a sabotear la cadena de valor de esa tienda en particular, por ejemplo, en el área de servicio. En hotelería es derechamente no hacer la actividad y el cliente va a esperar. Pero el punto de presión que ejerce tiene que lograr... el ejercicio de ejercer por punto de presión tiene que ver con, como tú bien decías, observar cómo funciona esto, dónde está mi tarea en este espacio y en esa medida, cómo sé yo cómo ejerzo presión dejando de hacerlo. Había unos compañeros a quienes aprovecho de saludar, que son los de la corriente político-sindical, que tenían un concepto que a mi juicio es muy ilustrativo de lo que estamos conversando. Le llamaban el mapeo productivo,
que se explica por sí mismo aparentemente, pero no es otra cosa que detectar los nudos críticos dentro de una empresa. Hoy hemos entregado esa iniciativa a la ley y a las empresas en los famosos servicios esenciales. ¿Quién propone los servicios esenciales previo a una huelga? La empresa. Uno los puede objetar, pero la empresa los propone. Distinto sería que tú tengas preparado desde antes un mapeo productivo que identifique antes de esos servicios esenciales para poder, en el fondo, poder calibrar el verdadero poder que tienes sobre la empresa. De hecho, los servicios mínimos, hablando muy desvestido de formalidades, fue un golazo que metió la reforma laboral al sindicalismo chileno. O sea, decir, no, mira, hay ciertas tareas que no pueden dejar de hacerse en una huelga, es decir, la huelga no ejerce presión. Justamente lo que hicieron ahí fue darse cuenta de que existen posiciones estratégicas, ¿no es cierto?, dentro de cada empresa. Y la legislación se le va a resguardar la cadena de valor. Ahí que cuando habla de la reforma laboral se refiere a la reforma laboral de 2016, ¿no es cierto? Que cursó Michelle Bachelet. Sí. La señorita Michelle Bachelet, que estableció, ¿no es cierto?, la idea de servicios mínimos que deben cumplir ahora no solamente trabajadores ajenos al sindicato, sino que deben cumplirlo el mismo sindicato en caso de huelga. Ahora bien, yo quería plantear una cuestión que creo que es relevante en todo este contexto, que tiene que ver con que el mapeo productivo, la identificación de los nuevos críticos del lugar donde trabajo, saber dónde está el poder en el lugar donde yo trabajo, no es una cuestión que se hace solamente para utilizarla necesariamente, sino que debe estar a disponibilidad del sindicato en caso de. Y el hecho de que un sindicato tenga esta identificación bien hecha y tenga la posibilidad objetiva de llevarla a cabo, de por sí es una amenaza suficiente muchas veces para que el empleador no se pase de listo y no trate de aprovecharse de los trabajadores. O sea, yo creo que derechamente tener una condición organizacional, como lo hablábamos primero, y una buena lectura del lugar, hace que la contraparte sepa cuánta potencialidad tú tienes de ejercer presión. Y eso te da una posición de negociación previa a ejercer la huelga misma, que permite negociar hacia arriba todo lo que el sindicato decida negociar. Además, que esto es un ejercicio, como tú bien decías, que tiene que ver con formación y cultura. Oye, decidamos objetivos pertinentes, no salgamos a buscar una u otra cosa siempre. Vamos engrosando en derecho, en cobertura, nuestros contratos. Una vez decidido, poder negociarlos de manera más eficiente tiene que ver con ser capaces de ejercer la presión, pero no necesariamente ejercerla, sino que la amenaza misma se capitaliza. De hecho, la mejor huelga dicen que es la que no se hace, porque la amenaza estaba tan latente que el empleador... Voy a dar un caso y quiero felicitar el caso de la minera Caserones, sobre todo, porque quiero hablar de una particularidad que me interesa resaltar en esto de los sindicatos, el poder de un sindicato. ¿A qué voy a ir con esto? Miren, los compañeros del sindicato Caserones, que acaba de cerrar una huelga hace poco, prepararon durante un año la relación con las comunidades. Esa minera tiene que tener permiso de las comunidades para operar en los caminos, porque son rutas, digamos, patrimonio étnico. ¿Ya? Y ellos tenían una relación de colaboración como actores sociales involucrados en esa cadena de valor. ¿A qué voy? El sindicato iba, le pintó la iglesia, le pintó la sede, ocupaban redes de comercio como que las colaciones se las compraban a ellos, y había una solidaridad orgánica ahí, había una relación permanente, un buen fiato, y que en la medida en que esto derivó en una huelga, no se pudieron ocupar resquicios legales como, oye, nos están ocupando nuestros caminos. Viceversa, se les prestó infraestructura desde las comunidades étnicas para que los huelguistas, que eran 170 personas durmiendo a la altura, pudieran ocupar terrenos de la comunidad para ducharse, almorzar, los gases, renovar insumos. Todo eso tiene que ver no con ejercer la huelga misma y parar de producir, tiene que ver con entenderla, prepararla y ejecutarla de una manera orgánica, de una manera sistémica y poder llevarla o cuajar un éxito que tuvo éxito, se cerró en función de quiero subrayar ahí el poder de las alianzas, el poder de las asociaciones. Lo digo porque han habido también intentos en Chile, a pesar de las limitaciones legales, de que no puede haber negociación supraempresa, o sea, en rigor puede haberla, pero no hay muchas condiciones para hacerlo, cuando han habido sectores que se han identificado como parte de la misma cadena de valor y han forjado alianzas de solidaridad. En un momento, por ejemplo, las conversaciones entre sindicatos de la agroindustria y los sindicatos portuarios daba luz de que una eventual huelga portuaria, en un contexto de solidarizar con los sindicatos de la agroindustria, podía repercutir mucho más fuerte en la posibilidad de desequilibrio de poder por parte de estos sindicatos de la agroindustria que con la sola huelga de la agroindustria. De hecho, aquí lo que están hablando ustedes dos en las dos últimas intervenciones es justamente una tercera forma de poder que podríamos desarrollar, que es el poder, por decirlo así, social de un sindicato, es decir, la capacidad de construir redes, vínculos, alianzas con otras organizaciones, a veces sindicales, a veces con la clientela de la empresa o a veces con la comunidad. Yo creo que hay un ejemplo que es bastante revelador de la importancia de este tipo de elementos, que es una cuestión que no sé si se lleva muy bien a cabo en Chile al menos, pero por ejemplo los trabajadores del sector salud. Cuando para
la asociación, el sindicato de una clínica o de un CEFAM o de algún espacio de salud de la comunidad, evidentemente las personas que se atienden en ese lugar se sienten perjudicadas por la acción del sindicato. Y es así, porque en el fondo lo que está haciendo es paralizar un servicio que las personas esperan tener de manera permanente. Entonces, en ese tipo de instancias, pero también en otras, por cierto, es muy fundamental que el sindicato sea capaz de transmitir muy claramente qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, porque el paciente del CEFAM puede pensar que lo están haciendo en contra de las personas que se atienden ahí, cuando en realidad justamente lo que está buscando el sindicato es mejorar las condiciones laborales y eso redunda necesariamente en que te van a atender mejor en el futuro. También se puede comunicar otros lugares donde se pueden atender mientras este lugar paraliza para no perjudicar a las personas, porque evidentemente la idea no es que no tengan atención en salud. Hay otras expresiones, ¿no es cierto?, también de estas redes. No sé si hay alguna otra que ustedes quieran mencionar. Yo le voy a dejar la palabra a Daniel porque voy a cerrar con el más emblemático de todo. Tengo que defender a mi querido imaginario, a los mineros. Bueno, te lo dejo a ti primero, pero no, déjame tomarlo, perdón. A los mineros de Escondida. Hubo una guerra mediática, que esto era por plata, bla, 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 que les pagan mucho. Y así como en salud, cuando para la ANEF entera, por ejemplo, dicen, oye, los servicios están como saboteando el interés público. Y hay toda una campaña mediática de demonización, de dejar como villanos a quien protesta por sus condiciones laborales. Los huelguistas en general, incluso. En general. No es la forma, no dialogan, bloquean. En salud, sobre todo, la gente se está muriendo esperando, como si fuera culpa de... Como si no faltaran recursos, como si sobraran los recursos y fueran mala voluntad de los trabajadores. En esa línea, en Escondidas, otro caso emblemático de del trabajo que tienes que hacer para que tu demanda sea legítima a nivel de la sociedad, sea pertinente y se entienda. Diga, ay, en realidad... Bueno, esta lucha sindical en particular y lo que está demandando tiene que ver con problemas, están buscando una resolución, están buscando algo que debiéramos hacer todos. ¿Por qué lo digo? Porque la medida en que no lo haces, pierdes capacidad de movilizar acción. Porque la legitimidad de tu demanda es muy importante para mantener la cohesión interna y también el apoyo externo. Otra dimensión, creo, de estas alianzas o de estos niveles de vínculos tiene que ver con el plano internacional. O sea, hoy día hay experiencias interesantes como la internacional de la construcción, como la internacional de los trabajadores portuarios, la internacional de los trabajadores de la industria, industrial. O de metro, por ejemplo. De metro, sí, del transporte. Mucho con sindicatos de otros países. Porque finalmente la principal actividad que realiza es el intercambio de experiencias, pero también la identificación, voy a llamarlo así responsablemente, el mapeo productivo transnacional, porque finalmente los actores que intervienen en nuestros países generalmente tienen representaciones internacionales, son empresas multinacionales. Entonces, identificarlas permite incluso centralizar ciertas condiciones de negociación a nivel internacional. Yo he visto experiencias de ese tipo, en el fondo una huelga que está con poco desarrollo, una negociación que está trabada en un país de África, puede contar con la solidaridad de la matriz de la internacional en Londres, donde está la empresa portuaria o de la industria que sea, y ayuda a destrabarla. Y genera también, una representatividad ante las instituciones políticas. O sea, no es lo mismo para muchos que venga una organización internacional a hablar con las autoridades políticas de un país a que lo haga solo la organización nacional, ni hablar la organización de base, a menos que se trate de un sindicato muy poderoso. Y esto muchas veces se da de manera explícita, ¿no es cierto? Son redes internacionales en las cuales un sindicato se está comunicando con otro, pero hay una forma implícita en la cual esto también ocurre. Y quiero referirme aquí a un sindicato muy particular que surgió en Chile, que es el sindicato de Starbucks. Starbucks es una transnacional, multinacional, como la queramos llamar, que tiene miles de sucursales en muchos países del mundo, y Chile fue el primer país en la historia de Starbucks donde se logró armar un sindicato. ¿Ya? Imagínense los rotos de América Latina armándonos un sindicato cuando no habían podido lograrlo en Estados Unidos, donde tenemos todos nuestros locales. Y eso fue un ejemplo tremendo porque la noticia dio la vuelta al mundo y un montón de trabajadores de Starbucks en otros países se dieron cuenta que pese a las prácticas antisindicales sistemáticas que tenía esta empresa, ellos sí podían organizar un sindicato que era legítimo, obviamente, pero además que era posible hacerlo. Y con esto, obviamente, cuando se arma un sindicato, empieza todo un reordenamiento interno por parte de la empresa, porque se dan cuenta de que las condiciones en las cuales negocian con los trabajadores va a cambiar. Cambia las posiciones de poder. Eso, y cambia la estrategia de la empresa de administrar ese contrapoder, porque la práctica antisindical y sobre todo el matonaje disciplinario tiene que ver con previo a la formación del sindicato. Una vez que se forma, cambia la estrategia. Y empiezan estos amigos del sindicato y estos cooptadores de dirigentes, como lo hablamos en los primeros capítulos. Pero además me gustaría resaltar algo en lo que dijiste, voy a pinchar los globos, pero me toca, y es que muchas veces escalar hacia lo supranacional, hacia lo transnacional, incluso a lo federativo, a salir de ahí, tiene el desafío de mantener la cohesión interna. Y acá es fundamental que
que un trabajador en Chile entienda para qué sirve una federación, aun cuando no hay negociación multinivel, por ejemplo. Y por eso es importante la multinivel, porque le da más pertinencia, pero en la medida en que no haya, ¿para qué sirve una federación? Es una pregunta que se hacen hartos No, trabajadores. hacemos. Yo hasta muchas veces me la pregunto yo, ¿cómo lograr demostrar que esto es útil para ti? Que no es Cuando solo financiar el turismo sindical. no es solo financiar dirigentes viajando por distintas ciudades, sino que además tiene otro desafío, es, bueno, si la federación existen con demás sindicatos, que el mío no esté, pues así no pago la cuota, el resto igual lo va a hacer. Como si importaran 300 pesos más en la cuota Claro. frente a lo que podéis ganar. Pues. Exactamente, y lo otro es como este sindicato, por ejemplo, el arreglo de las 40 horas o ciertas actualizaciones legislativas que logran federaciones y confederaciones negociando con el Estado y los empresarios. Tú dices, yo no tengo por qué ser socio de una federación porque igual me llega a mí. Si todos pensaran así, no habrían federaciones y confederaciones y no habrían arreglos de ese nivel. Ese es el problema, que no es una cuestión clientelar porque no es que yo aporto y recibo y si no aporto no recibo. Lamentablemente es cultural. Si yo aporto, recibo. Si no aporto, igual recibiré mientras no se caiga la organización. Es que en teoría lo que otorga estas organizaciones sobre la organización base es poder. Volvemos al punto inicial. Exactamente, y eso es lo más importante. Sí, y de hecho es un poder bien particular, creo yo, el que se puede construir por parte de organizaciones suprasindicales como federaciones, confederaciones y centrales que tiene que ver... O internacionales. Claro, internacionales. Por ejemplo, creo yo que en Chile tiene una práctica histórica de larga data de que las confederaciones son las organizaciones mediante las cuales los sindicatos logran pelear, pese a no existir negociación ramal, al menos por ahora, logran pelear por medio de las confederaciones cambios legales específicos de su rubro. Sí. ¿Ya? Un ejemplo emblemático muy clave de esto, por ejemplo, es el sector del comercio, donde han sido las confederaciones las que han logrado negociar. Obviamente no simplemente que un dirigente se pasee por el Congreso, hay que construir un poder y cuando el poder es tal, uno puede ir al Congreso y decir, oye, mira, tenemos este sindicato, tenemos este problema identificado en nuestro rubro, necesitamos que lo corrijan, que es el tema típico del comercio, el tema de la jornada laboral. Antes los trabajadores del comercio tenían que trabajar sábado y domingo, Sí. después ya no tienen que trabajar los domingos o tienen al menos algunos feriados irrenunciables. Eso no hubiera existido sin una confederación que hubiera hecho eso. Entonces tenemos una construcción de poder que puede ir y debe ir mucho más allá del lugar de la empresa. Algo bien básico, perdón Daniel, pero algo bien básico aquí es que guagua que no llora no mama, igual tiene que ver con que acá ya no hay un papá o hay un experto nacional que sepa cómo funciona cada rubro. Se necesita que el rubro se organice y explique qué está mal y qué está bien. Los bancarios y el turismo y toda el área de servicios de la economía necesariamente tienen que trabajar desfasado la jornada ordinaria, porque está ahí para cuando hay tiempo libre del resto. Entonces hay que regular eso. Minería también tiene un acuerdo de seguridad y salud específico, obviamente para minería que trabaja en Chile, sobre los 3.000 metros de altura, en campamentos, 7x7, no es una jornada regular. Necesita que alguien lo explique. El comercio, minería, la salud también, jornada de turno de 24 o 48 horas, no puede ser un trabajo regular. Entonces esas cosas, no es que va a haber un presidente que te la piense y diga, falta esto aquí, ¿no? Tiene que empujarlo el mismo actor social y decir, aquí hay un problema, regúlemelo. Y para eso están las federaciones y las confederaciones, porque si no están, nadie les va a avisar a los queridos legisladores que lo hagan. A lo honorable. Bueno, y creo que ya podríamos llegar a otra forma de poder que pueden construir las organizaciones sindicales, y creo que quizás es un poco más difícil de entender en la práctica cotidiana. De cómo se construye, pero el uso de este poder yo creo que es muy, muy claro para todos los trabajadores que han estado en un sindicato y tiene que ver con el poder que nos entregan las leyes, es decir, la legalidad, la institucionalidad. Y Aquí ya que estamos hablando de leyes, ¿por qué me vienen que a mí? ponga la palabra el señor abogado, por favor, cuéntenos. Oye, un paréntesis, arregla ahí la... Oh, disculpe. ¿Ahí? Oye, no me arruinen la indumentaria El jefe. de Canto Gardel. Ahora... Bueno, estamos hablando del poder institucional. Ahora dame vuelta. Como que cuando empiezan a caerse los cables. Sí. Bueno, el poder institucional es muy importante también, ¿no es cierto? Porque el poder institucional es el que permite, digamos, que le entrega cierto resguardo a los trabajadores y a las organizaciones sindicales a la hora de hacer sus cosas. Y ahí hay una serie de derechos muy básicos. No nos vaya a contar todo el Código del Trabajo, pero podrías contarnos cuáles son algunos elementos de poder que tú crees que son muy relevantes para tener presente en la práctica sindical. Sí, creo primero que hay que hacer una advertencia. Creo que la legalidad es una herramienta, no es un fin. Muchos dirigentes sindicales consideran que todas las respuestas están o en el Código del Trabajo o en las leyes laborales asociadas o en los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Todos estos instrumentos
generan apoyos, generan insumos, pero por cierto, no siempre son tan favorables. Particularmente los fallos judiciales muchas veces terminan pareciendo un contrasentido desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, pero es una realidad donde también hay un poder actuando. O sea, en el fondo, la neutralidad de los tribunales de justicia, sobre todo en los últimos tiempos, ha estado bastante en boga, caso Hermosilla y otros, pero me parece que no podemos solamente ampararnos en eso. No obstante, hay que utilizar aquello que pueda ser beneficioso para mejorar la condición de los trabajadores. En ese contexto creo que hay dos cuestiones. Primero, así como hicimos un mapeo productivo, hay que hacer un mapeo de actores institucionales. ¿Qué instituciones intervienen en el mercado del trabajo desde el punto de vista de su regulación? Porque desde el punto de vista económico actúan otras instituciones, pero desde el punto de vista de su regulación legal o reglamentaria, actúa la Dirección del Trabajo, la Suceso y otras instituciones los que tribunales laborales con un poder de Estado. El mismo Congreso Nacional, incluso, que hace las leyes, pero en el fondo hay que tener identificado qué hace cada uno y qué se le puede pedir a cada uno. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, tienes que tener un mapeo de la normativa. Tenemos en Chile un Código del Trabajo bien profuso, bien grande, y lo decíamos antes. No significa que el derecho laboral esté mayormente consagrado, los trabajadores estén más protegidos por tener más leyes laborales. Muchas veces pasa la paradoja contraria, que como tenemos debilidad sindical, como dice un académico, sindicatitos, muchos sindicatos fragmentados, estamos obligados a que la ley nos ampare, que el Estado intervenga. Esa autocondena es terrible en Chile, pero igual tiene que ver, como tú bien decías, con esta demanda que el Estado me proteja la acción sindical y mis derechos y ese vacío de autonomía. Cuando hablábamos de que leamos nuestros intereses, construyamos objetivos y vayamos entrenándonos en cómo lograrlo, tiene que ver con no esperar de un tercero que me lo entregue. Y dada la contingencia transnacional o multinacional e internacional, quiero hablar justamente de este poder institucional, que es una especie de, ya lo que te voy a garantizar como Estado y desde los poderes de Estado para darle un piso a esto. Pero también te pone un techo. Porque ¿qué pasa cuando la transnacional se manda por el TTP-11, ya no por la legislación chilena, y yo trabajo por una transnacional del TTP-11? ¿Cuántas jurisprudencias tengo? Entonces, te pone el piso, te da una regulación base, pero te pone un techo. En esta nueva economía global, igual lo dejo como pregunta abierta en la línea en la que estamos dejando igual cosas para la reflexión de todo. Sí. Bueno, yo quiero plantear que una de las gracias que tiene la institucionalidad, especialmente para el caso de las organizaciones sindicales, es que han permitido, gracias a la lucha de las mismas organizaciones sindicales, ya hablamos en un capítulo anterior que antes eran organizaciones que no estaban legalizadas, tuvieron que luchar para lograrlo. Se han convertido los sindicatos hoy en día en Chile, pero también en todas las partes, en muchos países del mundo, en prácticamente las organizaciones más poderosas de la sociedad civil, porque son las únicas organizaciones que están resguardadas legalmente para existir y subsistir a lo largo de los años. Y eso creo que es muy importante. ¿Ya? Creo que es lo que permite, por ejemplo, que los sindicatos logren sean un referente indiscutible, digamos, en cualquier gran movilización social. Sean o no sean la que convocan, sean o no sean la que pone más gente en la calle, los sindicatos cuando están presentes obviamente cambian los términos de las reglas del juego. Totalmente, pone el peso. Sí, y de hecho hay otra dimensión que es mucho más práctica de esto, de la institucionalidad y el poder que te da la legalidad a un sindicato. Y aquí quiero hablar de una experiencia personal que tuve en algún momento. Yo tuve el honor, digamos, de ser dirigente del sindicato Citrauch, que era un sindicato honorario de la Universidad de Chile en algún momento. Ahí está otro dirigente que está atrás de la cámara, que también estuvimos ahí trabajando. Y a mí siempre me llamó mucho la atención algo que siempre comento, que nosotros no teníamos, por ser un sindicato independiente, no teníamos derecho a negociar colectivamente tal como todos los sindicatos. Y sin embargo, en cuanto se constituyó el sindicato y en cuanto cada afiliado se metía al sindicato, de inmediato cambiaba la forma de trato que tenían los mandos medios respecto a los trabajadores. Porque cuando no conoces algo, obviamente le temes, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que no entiende cómo funciona un sindicato y piensa que, tiene un sindicato y aunque no tenga poder de negociación, bueno, tengo que respetar, parece, los derechos de los trabajadores, porque lamentablemente estamos en un país donde la costumbre no es esa y tiene que haber un sindicato para que el empleador o los mandos medios, que muchas veces son los más tiránicos, se den cuenta de que no pueden andar aprovechándose o atropellando a los trabajadores de manera tan sistemática. Oye, propongo algo porque hay que ir cerrando, tío conductor nos va a matar. Pero hagamos un minuto de cierre cada uno en esta línea de lo que hemos conversado, o sea, ¿te parece? Sí. Disculpe, te quito el rol. Iba a decir algo parecido, pero sí. Bueno, lo que hemos hablado a lo largo de este capítulo es cómo construir poder. Hemos dado algunos tips, algunos elementos que consideramos nosotros que son los más valiosos y lo hemos ordenado en torno a algo que en la academia se llama los recursos de poder sindical, que tiene que ver con el poder como organización, el poder de las redes, el poder de las leyes o instituciones y también el poder estructural o estratégico, ¿cierto? Son las 4 formas de poder, para que quede claro. Claro. Entonces, creo que una buena forma de
de que cada sindicato se observe a sí mismo y piense cómo construye poder en estos 4 ámbitos que nosotros hemos estado conversando en esta sesión, y la invitación es que quienes estén trabajando, sean dirigentes o trabajadores, puedan hacer ese ejercicio. Creo que siempre les va a ayudar muchísimo. ¿Quieres decir algo para ir cerrando? Muy breve. Quiero hacer un llamamiento a la reflexión en torno a la necesidad de acompañar la reflexión y la formación sindical con un adjetivo, que tiene que ser sindical y política, o político-sindical. Y lo político no tiene que ver solamente con los negociados con los partidos, sino que tiene que ver más bien con las posibilidades de intervenir en las condiciones generales, institucionales y normativas que regulan la actividad del trabajo. Finalmente, hay una interpelación al Estado a su protección, pero también hay una interpelación al Estado a poder garantizar, al menos, que los sindicatos tengan derecho a subsistencia. En Chile, a mi juicio, la libertad sindical no tiene plena vigencia toda vez que no existe negociación multinivel. O sea, que no haya libertad de negociación, para mí es un atropello a la libertad sindical. Y hay una tarea pendiente que la única forma de revertirlo no es solo votando cada 4 años por un diputado para ver si presenta o no un proyecto, sino que más bien es fortalecer las organizaciones sindicales que levanten esa demanda y demuestren por la vía de los hechos que es la mejor manera de defender sus derechos. Yo, una idea respecto a este poder sindical y sus 4 familias y sus subdivisiones es que también voy a basarme en lo político. No olvidemos nunca que el sindicato es una de las bases constitutivas de la sociedad moderna, nos guste o no. Esto no es ideológico ni moral, no es bueno porque Dios lo quiso, y tampoco es porque pretendo que así sea. Es porque lamentablemente la sociedad moderna se basa en la economía capitalista, y eso no es ideológico. Y lo segundo es que el sindicato es quien organiza el factor productivo más importante en la cadena de valor, que es quien transforma la realidad. Entonces, eso sí puede haber sonado. En esta línea, es precisamente por eso que es resistido por estados, sobre todo el tercer mundo, de economía extractivista. Es por eso que hay una cultura que lo resiste, pero una vez que nace, como dice Sebastián, se le respeta. Es porque su base, lo que representa o para qué nació, es una cuestión innegable en la sociedad moderna. Entonces, llamo a los que existen a hacerse cargo de esa posición, y llamo a los que tienen cierto miedo a saber que una vez que se constituyan van a pesar mucho más de lo que están siendo divididos por personas, por parte. Bueno, ese sería el capítulo de hoy. Le queremos dar las gracias a los compañeros que acompañaron. Un saludo a mi sindicato Aplicación, que está transmitiendo este podcast a través de sus redes también. Muchas gracias. Los colegas que nos están apoyando aquí con la difusión. Esperamos que haya sido útil este capítulo. Esperamos ir acompañándolo en otros capítulos más con otros elementos. Muchas gracias por su atención. Síganos en redes sociales.